Bienvenidos todos los seguidores de Bolsa para Principiantes. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Enrique García. Él es inversor privado, bloguero, una de las personas más activas que conozco de la comunidad de Investia. Ya vamos a hablar de qué es Investia para las personas que nunca hayan escuchado hablar de la plataforma. Y pues nada, empecemos. Enrique, tú eres la mejor persona que existe pues para presentarte a ti mismo. Así que cuéntanos un poco sobre tu vida, sobre el mundo de inversiones y sobre todo cómo iniciaste. Buenos días, James. Mm, bueno, yo empecé un poco de forma autodidacta. Vengo un poco de los estudios de economía. Yo cursé la licenciatura de economía en la Universidad de Salamanca, y a partir de ahí ya fue un poco dirigiéndome hacia las empresas. Empecé a ver que era posible encontrar datos de empresas pues en la web de la CNMV aquí en España, etcétera. Y bueno, una cosa es ver también otros inversores. Y fue justo un momento en los años entre 2010, 2012, que en España hubo una proliferación de plataformas online para hablar de bolsa. Y una de ellas era Investia. Y es un poco donde yo empecé a compartir pues mis conocimientos, mis ideas y un poco mi trabajo. A principio a tiempo parcial, es decir, en mi tiempo libre, y poco a poco pues, me fueron ofreciendo implicarme más hasta empezar a dirigir en 2016 pues, la cartera Value, ¿no? Que es el servicio que dirijo actualmente. Y ahora ya pues estoy un poco a tiempo completo y 40 horas a la semana, digamos, la jornada completa, buscando ideas de inversión, temas para los clientes, etcétera. 40 horas a la semana, ya es bastante tiempo completo, ¿no? Y es curioso porque muchas de las personas que también inician a trabajar en este sector, en el sector de finanzas, en el sector de inversión, en cierta forma, sector de inversión, en cierta forma, bueno, muchos que conozco inician desde un lado un poco más hobby, un poco más algo que hacen por pasión, porque les gusta, y con el pasar del tiempo terminan casi de lleno en eso. Efectivamente, al final, esto de la inversión no sigue un poco reglas fijas, y dependiendo de los entornos y de las herramientas que hay, pues cambia muy rápidamente. Entonces, es posible añadir mucho valor desde un punto de vista de hobby, ¿no? De personas que en su tiempo libre se dedican a buscar ideas, a compartir un poco conocimientos. Y en realidad esto es así porque en el mundo de la inversión el conocimiento más importante, más relevante, no está en la academia o en los másters o los MBAs. En realidad está a pie de calle, es decir, los consumidores que vemos productos, los trabajadores que conocen MBAs. En realidad está a pie de calle, es decir, los consumidores que vemos productos, los trabajadores que conocen su empresa y ven máquinas, tecnologías, ven cosas nuevas. Esa información no está, digamos, en los profesores de universidad o en ese tipo de instituciones, está abajo. Entonces mucha gente se da cuenta de que sabe cosas que podrían ser útiles, ¿no? Un médico conoce los medicamentos y las farmacéuticas cotizan. Un ingeniero de obras públicas trabaja en obras, pero su compañía cotiza. Entonces, esas personas que empiezan como un hobby pueden hacerlo bien, es decir, pueden aportar mucho más valor incluso que gente que sigue un perfil más, digamos, ortodoxo, ¿no? Hago un máster, voy a la universidad, estudio mucha contabilidad, etcétera. Eso es un poco como entiendo yo este mundo. Sí, yo lo veo de una forma muy parecida, o sea, me recuerda mucho a los libros de Peter Lynch, que básicamente dice, estamos comparando información, así que ¿por qué no aplicar el conocimiento que tenemos del consumo también a la inversión, a multiplicar, bueno, lo que tenemos, ¿no? Claro, de hecho, yo empecé a entenderlo así con los libros de Peter Lynch también. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo, pues cada vez estoy más convencido de que es así, ¿no? Es decir, lo dice Peter Lynch, dice, bueno, tampoco será tan así. Pero efectivamente, lo ves que al final, por ejemplo, yo en mi trabajo en la cartera Value, en muchas ocasiones recurro a personas que trabajan en un sector concreto, conocidos míos, o personas que a veces me encuentro en algún lugar, y les pregunto sobre las cuestiones concretas de los productos o las máquinas, las tecnologías con las que trabajan. Por ejemplo, un ingeniero en el sector de automoción, o por ejemplo, a un médico, oye, y esto, y esta tecnología, etcétera. Y es ahí donde más valor
va a aportar a la cartera value, ¿no? Es decir, donde más valor va a aportar a la cartera value, ¿no? Es decir, conocimiento que no está en los medios de comunicación. En ese sentido, yo creo que efectivamente, como tú dices, es un poco la visión de Peter Lynch. Bueno, ya hemos mencionado bastantes veces Investia, la cartera Value, la inversión Value, y algunas de las personas que nos están escuchando probablemente pues todavía no se enteren de exactamente qué estamos hablando. Así que vamos a empezar a tratar estos temas un poco más con detalle. Y yo empezaría antes que todo preguntándote qué significa ser un inversor Value para ti. Bueno, la inversión en valor es un concepto que se ha popularizado desde Benjamin Graham, Warren Buffett, una serie de personas que se han hecho famosas porque han tenido éxito y han un poco expuesto su filosofía, y lo que ellos entienden por inversión en valor, o lo que se entiende tras leerles, es básicamente que piensan en lo que va a generar una compañía en lo que va a generar una compañía al accionista a lo largo de 10, 20 años, y lo comparan un poco con la valoración que recibe en bolsa. Esa es un poco la idea principal. A partir de ahí, obviamente, hay muchas aproximaciones y muchos estilos, pero en el fondo es eso, es decir, pensar en cuánto me va a dar esta compañía a lo largo del tiempo, cuánto va a ganar, que obviamente no tenemos una bola de cristal, pero bueno, podemos tener pistas, y luego ver cómo cotiza esta compañía, ¿no? De qué patrimonio tiene, cuánto vale en bolsa, etcétera. Y luego a partir de ahí pues surge toda la literatura que hay sobre la inversión en valor, que bueno, hay muchos estilos diferentes, opiniones diferentes, pero bueno, en esencia se trata de eso, de mirar los negocios de las compañías y ver cómo cotizan. Sí, o sea, yo diría que esa palabra value es bastante clave para entender de lo que se trata, y es que las personas que compran acciones se enfocan en lo que vale la compañía en términos de valor y no en términos de precio, que es lo que hacen, y comprar empresas, no comprar acciones, sino comprar partes de empresas. Efectivamente, al final el inversor en valor lo que se va a fijar es en la realidad de la compañía y no cómo evolucionan los precios. Por ejemplo, eso lo harían mucho los analistas técnicos, ¿no? Y cómo es el patrón de precios. Eso al inversor en valor no debería importarle ni lo más mínimo. Bueno, hay gente que opina diferente, pero en lo que es la inversión en valor no entra en eso. Y tampoco entra en cuestiones especulativas de corto plazo, en el sentido de la cotización va a subir en los próximos 3 meses porque va a pasar A o B. En realidad el inversor en valor piensa un poco en lo que le va a ofrecer la compañía con un plazo de tiempo mucho más amplio, ¿no? Sí, es pensar un poco más a largo plazo. Por ejemplo, si yo adquiero un negocio, no sé, un restaurante, no me voy a desesperar en un mes porque vi que, no sé, el precio de la carne bajó, o el precio de los inmuebles que tengo también parece que bajó en un mes, también parece que bajó en un mes, y voy a vender el restaurante entero, sino que estoy pensando, lo veo como un negocio y por tanto pienso a largo plazo, no voy a perder la cabeza por lo que pase en un par de días, en un par de semanas. Como ya lo mencionamos, tú, bueno, eres bloguero en Investia, eres una persona muy activa en la comunidad de Investia y que además estás manejando la cartera Value, así que pues te pediría por favor que nos expliques brevemente qué es Investia y qué es la cartera Value de Investia. Investia es mucho más amplio que la inversión en valor porque, bueno, es una plataforma enfocada al contenido de finanzas y dentro de, bueno, principalmente bolsa, ¿no? Todo el mundo está hablando un poco de la bolsa, va a subir, va a bajar, materias primas, los índices, etcétera. Y dentro de, obviamente, de esa plataforma, pues hay diferentes corrientes y temas. Y bueno, pues hay gente que escribe de análisis técnico, hay otros que escriben de economía o de índices, etcétera. Y dentro de, obviamente, de esa plataforma, pues hay diferentes corrientes y temas. Y bueno, pues hay gente que escribe de análisis técnico, hay otros que escriben de economía o de inversión global macro. Y de hecho, por ejemplo, esta es la corriente más importante porque el fundador, Hugo Ferrer, pues sigue un poco ese estilo de inversión. Pero también estamos otros que escribimos sobre empresas y seguimos un poco la filosofía de inversión en valor. Por lo tanto, Investia es más amplio que un estilo de inversión o un enfoque de los mercados. Es decir, al final tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Eso sí, dentro de la inversión en valor, bueno, pues quizás yo soy de los autores que más escribe, porque yo escribo aproximadamente todas las semanas. Es muy raro que en alguna semana no publique algo. Y también uno de los servicios claves, es decir, un servicio de pago ya de Investia, es la cartera Value,
que es la que yo llevo dirigiendo desde 2016, ¿no? Es decir, análisis, información. Y luego también, pues el que solo le interese seguir ideas de inversión y no quiera entrar tampoco a leer todos los informes, también le puede sacar provecho porque puede seguir la cartera si lo desea, eso ya es cuestión personal. Y bueno, es una alternativa pues para buscar ideas de inversión. En la cartera Value, pues básicamente los informes son escritos, es decir, en PDF, online, se reciben por correo, pero también desde hace tiempo ya, desde hace un año más o menos, también envío vídeos, ¿no? Intento facilitar un poco la información, es decir, que sea accesible, es decir, a la mayor parte de la gente posible, porque a veces las cosas son complicadas y bueno, hay que representarlas o presentar un diagrama o un gráfico o explicarlo con un vídeo. Y ese también es un poco la función de la cartera Value, que es acercar un poco la información de las empresas a el suscriptor. Tenemos Investia y la comunidad de Investia está abierta para toda persona. O sea, básicamente cualquier persona puede simplemente registrarse, leer gratuitamente los artículos, intercambiar opiniones, dejar comentarios. Y por otro lado tenemos la cartera Value de Investia, que ya es lo que manejas tú, que es algo que es pago, es un servicio que cuesta, porque bueno, estás invirtiendo bastante tiempo en hacer el análisis para la cartera Value. Sí, sí, efectivamente, lo has resumido muy bien. Al final, en Investia, una parte de la información es libre. Te puedes registrar, publicar tus artículos, tus comentarios o seguir los de otros. Y luego hay también servicios de pago, como el mío. Y en este caso, bueno, pues es un servicio de análisis de compañía ya, pues en el cual yo me dedico de forma completa, ¿no? De forma profesional, a tiempo completo todos los días. Por eso es un poco un servicio diferente, digamos. Sí, sí, entiendo. ¿Y cuántos años lleva la... Me dedico de forma completa, ¿no? De forma profesional, a tiempo completo todos los días. Por eso es un poco un servicio diferente, digamos. Sí, sí, entiendo. ¿Y cuántos años lleva la cartera Value hasta ahora? La cartera Value, desde que yo tomé, digamos, las riendas, yo tomé las riendas de la cartera Value en 2016, en febrero. Actualmente, pues va a cumplir unos 3 años y 2 meses o algo así, más o menos. Y bueno, es un periodo de tiempo todavía corto para realizar grandes valoraciones, porque esto trata de ver con un poco más de perspectiva, pero bueno, ya empieza a ser un tiempo bastante majo para empezar a ver un poco los resultados, ¿no? No sé si puedes dar más detalles, por ejemplo, cuántas posiciones tiene la cartera en ese momento. Sí, claro, no hay problema. Normalmente mi idea siempre es tener alrededor de unas 20 posiciones. En torno a ese número suele rondar. De unas 20 posiciones. En torno a ese número suele rondar casi siempre. Y está pensada, aunque no tiene por qué ser así, porque luego cada inversor puede adaptarla a sus circunstancias personales, eso yo no lo puedo hacer, no está permitido. Está pensada para una cartera, por ejemplo, de 100.000 euros, pero que también puede ser menor, porque al final una cartera de 50.000 euros, pues también se puede tener 10 posiciones o 15 posiciones y replicar más o menos la cartera, por lo menos las ideas principales. Y bueno, las ideas están distribuidas por todos los sectores, es decir, no me centro solo en un tipo de compañía, ¿no? Es decir, es bastante variado y en las operaciones no hay muchas operaciones todos los días, lógicamente. Al final, descubrir ideas de inversión cuesta, se tarda tiempo y hasta que pasan las cosas, pues, por ejemplo, en 2017 o bueno, en 2018 solo hubo 13 o 14 operaciones de compra o venta, ¿no? Es decir, no son muchas. ¿Tienes solo acciones o también tienes posiciones en commodities o en... Bien, explorar la idea de poner, digamos, renta fija, bonos, pero lo que pasa es que en términos prácticos, la mayoría de los brokers no ofrecen productos de renta fija, digamos, hay que abrirse otro broker para invertir en bonos o a través de otro tipo de intermediarios. Entonces, al final, no termina de ser algo práctico y además en este momento, pues, es que tampoco invierto en bonos, entonces no tengo mucho que decir sobre ellos. Pero bueno, en el futuro a lo mejor, pues, podría incluir, ¿no? Pero de momento solo invierto en renta variable. Las cosas pueden cambiar, sí. O sea, yo tampoco en ese momento tengo bonos y es que, o sea, por un lado no he leído tanto, no sé tanto acerca de bonos como sé acerca de acciones y por otro lado es que, bueno, hay que también mirar la inversión que uno hace de riesgo de dinero y de tiempo y lo que recibe
en retorno, ¿no? Y en este momento los bonos no son precisamente la mejor. Bonos pueden ser interesantes para grandes instituciones que por obligación tienen que invertir en bonos, por ejemplo, aseguradoras, o grandes patrimonios que quieren guardar su dinero digamos asegurado, pero para un inversor una cartera de 100.000 euros lo mismo le da dejarlo en liquidez que comprar bonos, porque al fin, muchos bonos dan rentabilidad negativa, sobre todo los bonos soberanos. Los de empresas a lo mejor dan algo más, pero quiero decir, no se pierde mucho el coste de oportunidad de dejar el dinero en liquidez en depósito bancario. No es alto, entonces pues, tampoco veo mucho gran interés en trabajar mucho en buscar bonos que tampoco van a dar gran cosa, ¿no? ¿Tú cómo encuentras nuevas ideas de inversión? No tengo un método fijo y lo que hago es investigar. Mi método se parecería más al de un detective. ¿Dónde buscas? Bueno, pues al principio, pues simplemente de forma aleatoria. Oye, pues vamos a buscar. Mi método se parecería más al de un detective. ¿Dónde buscas? Bueno, pues al principio, pues simplemente de forma aleatoria. Oye, pues vamos a buscar en este indicio, en este otro, en este sector, en este otro. Y casi de forma aleatoria. Y yo creo que es lo mejor, porque cuando investigamos con un sesgo, por ejemplo, con un screener, voy a buscar solo compañías que tengan un múltiplo sobre beneficios menor de 15. Entonces el análisis ya está sesgado, porque puede haber compañías muy interesantes con un múltiplo sobre beneficios de 20 que no te aparezcan en el análisis y te las estás perdiendo también, o a lo mejor no son unidades de inversión, pero ayudan a entender a otras compañías. Es un poco el trabajo inicial es entender qué es lo que pasa en diferentes aspectos de la sociedad, qué pasa en el sector automóvil, qué pasa en el sector asegurador, qué pasa en la reserva de hoteles. Y es importante también tener visión muy variada, no centrarse solo en un estilo de compañía. Y en ese sentido hay que introducir aleatoriedad. Muchas veces, cuando voy a pensar qué compañía analizar esta semana, a veces voy al índice alemán y digo, bueno, pues a ver qué es lo que me suena de aquí. O no, o a lo mejor ni siquiera es que me suene. Voy a ver una compañía de componente de automoción. Pues no, vamos a echar un vistazo. Esa es un poco la idea. Si además conozco algo de sus productos o tengo alguna fuente de información externa a la empresa, ¿no? Algún contacto que trabaja en el sector o simplemente conozco el producto, etcétera, mucho mejor, ¿no? Si tienes la huella real de la empresa, mejor aún. Y para una persona que no se dedica profesionalmente a la inversión, sino inversores privados, por ejemplo, como yo, ¿qué le recomendarías para encontrar nuevas ideas de inversión? Tal vez una persona que no tiene el tiempo para estar 40 horas a la semana buscando aleatoriamente, sino tal vez un par de ideas. Sí, yo creo que habría que hacer lo mismo, solo que obviamente habría que hacer lo mismo, solo que obviamente para dedicar menos tiempo, porque no se dedica a tiempo completo. Pero bueno, yo en su momento también fui inversor como hobby, no tenía todo el tiempo completo para buscar y también encontré cosas interesantes como, bueno, en primer lugar, buscando en lo que conoces, en lo que tienes contacto con el mundo real, ¿no? Productos, cosas que consumes, productos que ves que consumen otras personas, ¿no? De tu entorno. Eso sería, yo creo que un buen comienzo, porque a partir de ahí el contexto de la empresa va a ser más fácil. Ya sabemos un poco de qué va y cuando vamos a investigarla, eh, sabemos qué podemos esperar más o menos y tenemos la perspectiva del cliente. En ese sentido, lo único que va a pasar, yo creo que el método debería ser el mismo, solo que obviamente al dedicar, en vez de 40 horas a la semana o 20 o 30, va a dedicar pues el rato que tenga, pues en vez de 40 horas a la semana o 20 o 30, va a dedicar pues el rato que tenga, pues a lo mejor va a conseguir menos ideas de inversión, pero tampoco pasa nada, porque quiero decir, un inversor particular que tiene una cartera mediana y que tiene, en vez de encontrar 20 ideas de inversión, encuentra 5 o 6, tampoco pasa nada, lo puede hacer muy bien también. Y a veces yo encuentro más compañías interesantes de las que tengo en cartera, es decir, que con todo el tiempo que yo estoy invirtiendo, estoy encontrando más ideas de inversión. Lo que pasa es que por motivos prácticos tampoco quiero tener una cartera con muchas posiciones porque luego es muy difícil seguirla, ¿no? En ese sentido, creo que el inversor que se dedica a tiempo parcial tiene que seguir esa vía, pero más despacio. Sí, a mí en ocasión me pasa igual, o sea, en realidad
Las ideas de inversión, casi que por decirlo así, un poco exageradamente, sobran, ¿no? O sea, hay muchas acciones que me gustan, que me parece que va a ser mucho más difícil seguir cada una de estas acciones, seguir el desenvolvimiento de las empresas y por otra parte que además al momento de tener que vender, si tengo que vender 60 posiciones, me va a costar más que si tengo que vender, no sé, 6 posiciones. Efectivamente, hay que mantenerlo un poco simple, ¿no? Que sea fácil de seguir, que no sature nuestra mente. Tampoco, obviamente, concentrarse en una sola compañía o dos, tres, porque eso es, todos nos podemos equivocar y, Sí. obviamente, es un poco el término medio, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es un poco más difícil de contestar en una forma breve, pero igual la voy a hacer y es, una vez que tienes una idea de inversión, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el proceso de análisis de una compañía? ¿Qué es lo que miras primero? ¿Miras los números? ¿Miras el modelo de inversión? ¿Miras los productos? ¿Miras, no sé, qué miras primero? Lo primero que hago es, Los números, miras el modelo de inversión, miras los productos, miras, no sé, qué miras primero? lo primero que hago es describir su actividad. ¿Qué compañía tenemos entre manos? ¿Es una compañía industrial que invierte mucho capital fijo, instalaciones, digamos, se centra en la producción de algo? ¿O es una compañía de servicios? ¿Es intermediario? ¿Es una plataforma? Describir qué es lo que hace de forma sencilla. Y normalmente eso lo puedes encontrar en el informe anual, sobre todo en las compañías americanas que lo describen muy bien. Luego, el segundo paso, una vez que ya sabemos, vale, ya tenemos el contexto de qué es lo que hace la compañía, que se dedica, y pues muchas veces sabemos más o menos qué va a ser lo importante, ¿no? Si estamos hablando de una compañía, digamos, industrial, nos fijaremos en los costes, en su posición financiera, digamos, en todo lo que tiene que ver con la producción, en cuál es la rentabilidad sobre el capital que emplea, etcétera. Si hay servicios o una plataforma, nos centraremos un poco en cómo crece el número de usuarios, está ganando, digamos, cuota de mercado, está ganando la atención de más usuarios, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, una vez que tenemos el contexto, pues habría que mirar los números. Los números dan una idea inicial de dónde están las cosas ahora mismo, el punto de partida. Esta compañía está todavía en pérdidas, pero está cerca de entrar en beneficios, está en beneficios, pero está en decadencia, mm, tiene mucha deuda, no tiene mucha deuda, el patrimonio, y cuál es la situación de partida. Primero el presente, ¿no? Y ya luego ya podremos ir viendo un poco sus perspectivas. En el caso de las perspectivas, precisamente publiqué un vídeo hace, igual lo has visto en nuestro canal de Investia, sobre cómo analizar el potencial de crecimiento de una compañía. Pues ahí di algunas pistas de qué cosas se pueden mirar, por ejemplo, en compañías como Spotify o PayPal o simplemente un banco. Y tenemos que pensar en, por ejemplo, en compañías como Spotify o PayPal o simplemente un banco. Y tenemos que pensar en las posibilidades de introducción de productos, de nuevas líneas de negocio. Podemos preguntarnos si esta compañía todavía puede introducir sus servicios en más países sin invertir mucho, por ejemplo. Esa sería una pregunta muy interesante. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Primero buscamos el contexto actual, cómo está la compañía ahora, luego intentamos ir pensando sobre las perspectivas y eso ya es pensar un poco más en abstracto. Pero bueno, luego ya por último, es muy importante, y esto lo hago desde hace 2 años de forma religiosa, es siempre hay que observar cuál es la remuneración al accionista, cuál es la política de gestión del capital de la empresa. Eso a veces tiene un impacto muy importante en la empresa. Ejemplos. ¿Está la compañía recomprando acciones o no? ¿Está invirtiendo en nuevos negocios o prefiere distribuir mucho? Más o menos tendríamos ya un análisis bastante avanzado de la empresa. Luego habría que ver cómo cotiza, si está atractiva o no, y bueno, pues en la toma de decisiones podríamos hablar mucho más, ¿no? Una mezcla muy interesante de ambos, de un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Y pues ya que estamos hablando bueno, de empresas, no sé si te gustaría mencionar dos o tres ideas de inversión que tengas en ese momento o un par de ideas de compañías que estés estudiando en ese momento y que te parezcan interesantes, que te parezca que tengan potencial. Sí, voy a compartir dos posiciones que tengo ahora mismo en la cartera Value. No son las ideas más potentes, tampoco las menos potentes, es decir, no son las ideas más fuertes, porque bueno, es un servicio de pago y tampoco quiero
quiero respetar un poco a los clientes que pagan por el servicio, pero bueno, puedo compartir, además son dos ideas que yo creo que ilustran, se entienden bien, ilustran bien algunos problemas. Es Booking Holdings, que bueno, es la propietaria de la plataforma Booking.com, que la mayoría de nosotros conoceremos, porque en Europa se reservan los hoteles a través de ahí la mayoría de la gente. Y es una compañía muy interesante porque es una de las pocas plataformas europeas que ha triunfado a nivel global frente a las americanas. Y pues hace poco, en la última presentación de resultados, ha llegado un castigo importante. Cayó de $1.900 por acción a 1.700 y ya me parecía atractiva hace 2 meses. Es una compañía que crece en ingresos al 20% anual, más o menos, y sigue encontrando oportunidades de crecimiento en nuevos mercados, sobre todo en Estados Unidos, que ha penetrado muy poco todavía. Y es una compañía que no tiene deuda financiera, al revés, tiene exceso de caja, tiene una directiva muy, muy competente y tiene una posición competitiva muy fuerte, porque el efecto red que tiene es muy difícil de copiar, de replicar, y el producto, lo que es la plataforma de replicar, y el producto, lo que es la plataforma, mejora de forma muy rápida, tiene unos equipos de desarrollo geniales, y bueno, es un poco la idea, ¿no? Y en este caso, esta compañía es sencilla de entender desde el punto de vista del consumidor, porque basta con ir con el móvil, pues bajarse la aplicación y, oye, ver cómo funciona el producto, ¿no? Eso ya nos daría una visión muy importante de la compañía. Yo, esta compañía, pues nunca la he estudiado hasta el momento, pero como usuario sí me gusta bastante. O sea, yo estuve los últimos meses en Asia y bueno, lo utilicé todo el tiempo y es extremadamente práctico, es muy seguro y el efecto red que mencionas, la cantidad de hoteles que están haciendo parte de este sistema, es que básicamente el que no está en Booking está haciendo pérdidas. Efectivamente, además ahora que mencionas el tema de Asia, es una compañía que desde el principio, bueno, principio hace, no recuerdo bien, 7 años, 6 años, empezó a entrar, no recuerdo bien, 7 años, 6 años, empezó a entrar muy fuerte en las plataformas asiáticas, básicamente con acuerdos de colaboración muy estrechos con las plataformas chinas. También tiene un portal en el sudeste asiático, Agoda, y en ese sentido es una de las compañías que más ha trabajado el producto para ofrecer servicios a un europeo o a cualquiera en otros mercados. Es decir, yo voy a China, busco un Booking y tengo hotel. Pero es que eso que te ha pasado a ti me ha pasado a mí en Estados Unidos, que yo, Booking me respondió muy bien en Estados Unidos y es otro mercado en el cual todavía, digamos, no es el mayor proveedor. Pero tiene una estrategia de expansión muy buena, ¿no? ¿Qué riesgos ves en este caso? O sea, ¿qué competidores grandes ves o qué otro tipo de riesgos como regulaciones? Sí, el principal competidor ahora mismo, la amenaza, sería Airbnb, pero bueno, yo creo que son dos compañías que siguen una que hay hueco en lo que es el segmento de apartamentos alternativos, que ellos llaman, Sí. que no son hoteles, pero que son particulares que ofrecen su habitación en la plataforma. Pero yo creo que hay sitio de sobra para estas dos compañías que ofrecen algo diferente en realidad. Compiten, obviamente, porque puedes, digamos, encontrar tu habitación por ambas, pero Booking ofrece algo diferente y Airbnb sigue otra cultura. Entonces, Booking siempre te garantiza que, por ejemplo, el propietario te va a aceptar, que no puede echarse atrás. Una vez que reservas. Y en el caso de Airbnb, la mayor parte de las veces es una especie de puesta en contacto, pero luego hay que negociar con el propietario y a lo mejor ni siquiera te deja entrar, ¿no? Pero bueno, es otro competidor directo sería Expedia, pero en realidad no sigue el mismo modelo de negocio, es otra alternativa, simplemente, una compañía muy grande, americana, y también un potencial competidor en Europa me parece inexpugnable. Justo hace poco escuchaba un podcast, Invest Like the Best, y ellos hablaban justamente de este tipo de compañías que se especializan en ciertos mercados. O sea que lo mencionas, puede que Google, no sé, se interese por ese mercado, puede que intente hacer algo, pero es que Google hace tantas cosas que no es algo que es de vida a muerte. O sea, es algo que intentan sacar un poco de dinero de ese mercado, pero no es algo que hacen todos los días, es simplemente algo que pertenece al portafolio, mientras que Booking, no sé, las personas se levantan cada día a ver cómo mejorar el sistema, cómo mejorar el servicio, cómo encontrar más hoteles, más clientes, así que es una perspectiva totalmente diferente.
Claro, si uno lee los earnings call de Booking, que las presentaciones de resultados, verá como el CEO, que ahora creo que va a cambiar, ahí están haciendo una transición, básicamente pone siempre el acento en la transición. Básicamente pone siempre el acento en las herramientas nuevas que está poniendo la compañía en manos de los oferentes, es decir, de los hoteles, para poder segmentar mejor sus clientes, ofrecerles mejores, digamos, especializarse. Por ejemplo, una cosa que con el tiempo ha venido sucediendo en la plataforma y eso lo vemos los usuarios es que cada vez hay más criterios de clasificación. En el caso de Estados Unidos era muy curioso porque, por ejemplo, un hotel o un particular, cuando ofrecía la habitación, ponía que tenía como 30 cosas. Tiene plancha, tiene tabla de planchar, pero exageradísimo. Tenía, bueno, mucho más que, por ejemplo, en Europa. Y ese tipo de herramientas es todo software. Es, por ejemplo, la traducción de los hoteles o de las ofertas a decenas de idiomas. Es decir, Booking lo hace ya directamente para el hotel. Un empresario hotelero español, un empresario hotelero español no tiene por qué traducir la oferta de su habitación a 100 idiomas, ya lo hace Booking. Eso es algo tremendo, un canal de marketing de ventas tremendamente poderoso. Y esa es un poco la visión de esta compañía. Tiene ya una gran escala, tiene un montón de recursos, ganan mucho dinero y además invierten en I+D un montón. Esa sería un poco la gran clave, ¿no? del negocio. Y la otra idea que querías mencionar. Sí, ya más una compañía industrial, porque no quiero dar la idea que nadie se confunda. Yo no solo analizo compañías tecnológicas, mucha gente me conoce por eso, quizás porque, bueno, pues porque interesan más, sobre todo a gente joven, ¿no? Porque son los productos que ellos consumen. Eh, una compañía industrial que a mí me gusta es Daimler, que es un fabricante de automoción y ya sin entrar tanto un poco en la situación del mercado automovilístico, que bueno, hay mucha gente que piensa que el coche eléctrico y también el coche autónomo es un problema para las compañías tradicionales. Fuera de eso, que daría para un debate interminable, lo interesante de Daimler es que aparte de su marca Mercedes, que es una marca conocida por todos, no hace falta explicar mucho qué es lo que vende, ¿no? Coches, ¿no? Mercedes-Benz tiene negocio de vehículos pesados. Y este es muy interesante porque, por ejemplo, los inversores en bolsa valoran especialmente, pagan mayores precios por las compañías de vehículos pesados. Estoy hablando de Volvo, estoy hablando de compañía de componentes de vehículos pesados, porque Volvo, por ejemplo, lo que es la Volvo sueca ya no produce coches, solo produce camiones y autobuses. Entonces, ese negocio está bien valorado por los inversores, piensan que no está tan amenazado por la competencia. Y Daimler, el 35% del negocio más o menos son autobuses, camiones y también furgonetas. El 30% del negocio más o menos son autobuses, camiones y también furgonetas, ¿no? Que sería un poco intermedio entre coches y camiones. Entonces, esa parte del negocio queda un poco, digamos, ocultada por todo lo que se piensa sobre el mercado de automóviles, que bueno, podrá ir mejor o peor, yo soy optimista para Daimler, pero además, en caso de que yo me equivoque en eso, tiene también otro tipo de activos muy interesantes que yo creo que están un poco ocultos, ¿no? Es ese negocio de vehículos pesados, en los cuales hay 2, 3, 4 proveedores y se reparten el mercado. Y ya para terminar un poco, en los vehículos pesados, en los camiones, se están introduciendo tecnologías de producción. Básicamente lo que se ha aprendido en la producción de coches a gran escala, que se pueden producir diferentes modelos de coches en la misma línea de producción, se está empezando a aplicar un poco todo ese conocimiento a los vehículos pesados, que hay 4 millones de coches. Entonces, al haber digamos, un mayor volumen de producción de camiones, empieza a compensar a invertir en la mejora de la producción de esos camiones. Entonces está habiendo cambios importantes y yo creo que las compañías que están en ese sector, el mercado hace bien en ser optimista para ellas, es que van a mejorar en productividad, en costes y no tienen muchos competidores, no hay muchos proveedores de camiones, ¿no? Y es un mercado que crece año a año. Eso es un poco el resumen. A mí Daimler también es una empresa que me gusta bastante y bueno, yo estoy viviendo en ese momento en Alemania y me parece muy curioso que justamente en ese momento está reinando una especie de ánimo muy negativo, un ánimo muy pesimista frente a las empresas, a las productoras de coches alemanas.
Y las personas no quieren invertir en este tipo de empresas, pero como lo mencionas, ignoran un poco la diversificación de las empresas. Y es que no solo están produciendo coches, no solo están produciendo diésel, sino están produciendo energía y tienen una red de distribución, una red de producción increíble. También, por ejemplo, ahora que lo mencionas, también tienen un negocio de lo que llaman mobility, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, la aplicación Car2Go en Madrid, que es pues, muy conocida. Pues esas aplicaciones son propiedad de compañías como Daimler, en este caso, Car2Go, y lo ha fusionado con la aplicación de BMW, bueno, por lo menos lo que es el negocio que hay detrás. También eso es un modelo de negocio nuevo que están aprovechando precisamente compañías tradicionales, ¿no? Es decir, ahí también hay potencial, pero bueno, aunque eso está un poco joven todavía. Y bueno, tal vez este es el momento para hacer un disclaimer y es mencionar que son simplemente ideas y opiniones que estamos intercambiando y que no son recomendaciones de compra, que por más que nos parezcan empresas interesantes en ese momento, no es una buena idea simplemente escucharnos y decir, vale, venga, la voy a comprar y ya está. Interesantes en ese momento, no es una buena idea simplemente escucharnos y decir, vale, venga, la voy a comprar y ya está. Totalmente de acuerdo. Lo que sí podemos recomendar son tal vez formas de aprender a desarrollar esas ideas por uno mismo. Así que, por ejemplo, no sé si puedes mencionar un par de libros o de podcasts, de blogs que recomiendes para que las personas que nos escuchan pues mejoren su conocimiento y aprendan a valorar empresas por ellos mismos. Sí, de hecho, tengo tantos que recomendar que tengo que resumir y no recomendar a todos porque si no sería imposible, ¿no? Has mencionado al principio a Peter Lynch, yo creo que yo empezaría por ahí. Para mí son los libros mejores para el que empieza de cero. Primero porque explica cosas básicas de la bolsa y de las compañías, pero también, y esto es muy importante, quita el miedo, y esto es muy importante, quita el miedo, el complejo, es decir, el mensaje final de Peter Lynch es: el inversor particular, el inversor pequeño, no está en desventaja con el inversor grande, y es verdad. Y lo demuestra en el libro. Y hay un poco una parodia alrededor de los libros de la industria financiera, ¿no? Como es un poco absurdo todo lo que se dice, la información, y el inversor particular, si investiga por su cuenta, puede lograr cosas interesantes, ¿no? Estoy hablando de los dos libros de Peter Lynch. El primero es One Up on Wall Street, que está traducido al español también. Y el segundo es Beating the Street, que también lo han traducido al español hace poco, por cierto. Sí. Y otro libro que viene muy bien para los que se inician en la inversión en valores, el libro de Philip A. Fisher, se llama Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios. Es un muy buen libro, sobre todo para el análisis cualitativo. Hace una exposición muy brillante, que se entiende bien, ¿no? Que es simple y que, bueno, el inversor debería plantear una serie de preguntas. Por ejemplo, si la compañía está introduciendo más productos, qué tecnologías está utilizando, cómo es su organización de ventas, etcétera. Lo plantean muy bien y se lee muy bien ese libro y totalmente recomendable. Y ya, desde un punto de vista más, digamos, más avanzado, una vez que el inversor ya dice, yo quiero más, ¿no? Quiero aprender aún más y ya sé la base, pues recomendaría, por ejemplo, el libro de Super Stocks de Ken Fisher, un libro que solo no está traducido al español porque tampoco es muy famoso aquí, pero que es muy bueno y muy avanzado a su época, escrito en 1985. En mi perfil de Investia he hecho varias reseñas, ¿vale? Aquellos que estén muy interesados pueden ver las reseñas que he hecho de los libros de forma más amplia. Las voy a poner aquí debajo de la descripción del video para que las personas simplemente Que he hecho de los libros de forma más amplia. las voy a poner aquí debajo de la descripción del video para que las personas simplemente le puedan dar clic y ya llegar a... Y ya no solo hay que leer libros de inversión, sobre todo hablo ya para los que nos dedicamos más a fondo a esto. Quedarse en los libros de inversores sería quedarse estancado, porque yo lo que he descubierto es que hay que entender, o por lo menos ayuda mucho a la inversión, entender la historia de los negocios, la historia de tecnología, y en este sentido estoy descubriendo algunos libros que son los que he leído más recientemente. También he reseñado algunos en mi perfil. Uno de ellos es Innovation and Its Enemies,
que es un libro que habla de, digamos, tecnologías que coexisten y cómo la sociedad reacciona ante una nueva tecnología. Y bueno, hay casos de empresas, otros no son de empresas. Por ejemplo, un caso mítico es el de la corriente. ¿Cuánto tiempo tardan en implementarse? Que muchas veces dicen, esto es el futuro. Ya, pero una pregunta muy importante sería, ya, pero el futuro, pero ¿cuánto va a tardar en llegar? Es que esa pregunta puede ser más importante incluso que de saber si ese es el futuro o no. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito en este libro cuando hablan de los primeros tractores a motor. Que resulta que se introdujeron en el siglo XIX en la Guerra Civil Estadounidense porque faltaba mano de obra en el norte, pero no cuajó bien porque no eran muy costosos, no eran fiables, etcétera. Entonces, desde que se introducen los tractores hasta que ya son comunes, pasan como 2, 3, 4 décadas, ¿no? Es importante tener esa perspectiva un poco, y ese es el objetivo de leer estos libros. Otra recomendación, y ya no me extengo mucho, es Americana, A 400-Year History of American Capitalism. Es básicamente un recorrido de 500 páginas, pero muy bonito, muy 400-Year History of American Capitalism. Es básicamente un recorrido de 500 páginas, pero muy bonito, muy bien logrado, de la historia de Estados Unidos, desde el punto de vista tecnológico, social, político y también de empresas, ¿no? Aparecen muchísimos nombres de empresas, muy interesante. ¿Conoces algún par, no sé, de podcasts o canales de YouTube que recomiendes como para las personas que quieran alternar esto de estar leyendo con tal vez medios más audiovisuales? Bueno, el primero, el tuyo, ¿no? Este mismo, que me entrevistas a mí. Bueno, yo creo que tienes vídeos bastante bonitos. Lo he visto, lo he chequeado un poco, no lo conocía y me ha parecido bastante interesante. En general, los canales de YouTube pueden ser muy útiles de hecho, yo publico algunos vídeos también explicando conceptos y cosas. Lo que pasa es que yo soy más de libros, porque no por nada en especial, sino básicamente por el medio, es por el medio de comunicación. Y es que yo creo que la parte escrita ayuda más a reflexionar. El que escribe el directo es un poco complicado para contar todo, porque no puedes contar todo con todo detalle y a veces cometes pequeños errores, deslices. Y sin embargo, el libro puede detenerse todo el tiempo que quiera en explicar qué es lo que pasó, y el lector va pues a su ritmo, ¿no? Y eso es un poco... yo no veo tantos vídeos o tantos canales de YouTube, yo leo más, ¿no? Aún así, yo creo que hay vídeos muy buenos por ahí, de fiscalidad, también de empresas. Iceberg de Valor tiene un podcast que comenta cosas de compañías extranjeras también. Bueno, un poco eso, ¿no? Sí, claro, no hay nada que reemplace a leer, o sea, ya lo decía Buffett, que mientras otras personas estaban, por ejemplo, Playboy, él se la pasaba las noches leyendo, simplemente leyendo libros, leyendo reportes anuales. Así que, bueno, es algo que hay que hacer y Internet me parece un recurso muy increíble, o sea, puedes acceder a libros en un par de segundos y si tienes problemas con entendiendo conceptos o simplemente hay algo que no entiendes, pues lo escribes en un buscador y ya te aparece y vas a entender los libros en mucho más fácil que como era hace 30 años, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, uno de los motivos por los que quería tenerte aquí es para hablar de tu curso y es que, bueno, es difícil entrar a veces al mundo de las finanzas con tanta publicidad que hay, con tantos estafadores que hay y es que hay una sobreoferta de aprende a invertir, aprende a hacer esto, aprende a ganar dinero y es muy difícil encontrar ofertas serias. Así que, bueno, yo sí quería hablar de tu curso porque, primero que todo, porque hablemos de tu curso. Bueno, es un curso como... tengo un vídeo explicando brevemente las partes principales y una cosa que quería remarcar cuando hice ese vídeo es que este vídeo no vende un método milagroso, por eso probablemente hayas dicho que pues es una oferta seria. Obviamente, primer requisito para ser serio es no ofrecer lo que no se puede ofrecer, lo que no se puede conseguir. Y es que no hay método mágico para invertir o método fácil, digamos, en el cual yo me hago rico aquí en 2, 3 años. No, eso no puede ser. Y por lo tanto, si eso es así, no tiene sentido que el precio del curso, que bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista es bastante competitivo,
para los que se apunten antes del 10 de abril, de 129 euros, y son 30 horas lectivas, con todos los materiales disponibles, posibilidad de preguntas, etcétera. Lo que no puede reflejar el curso es un método milagroso. Claro, hay algunos cursos, y bueno, cada vez menos, pero anteriormente triunfaba un poco milagroso. Claro, hay algunos cursos, y bueno, cada vez menos, pero anteriormente triunfaba un poco la idea del curso secreto para hacerse rico, y a lo mejor le dan un precio de 1.000 euros, 2.000 euros, y incluso a veces más, ¿no? Y es una increíble barbaridad, porque nada de lo que yo cuente puede valer tanto dinero, porque pensemos en que toda la información ya está disponible. Yo lo único que hago es sintetizar ese conocimiento que es libre, que en vez de pasar por los 6 7 años que yo he estado buscando cosas, investigando libros, etcétera, yo lo traigo un poco resumido, sintetizado, para que el alumno o el que quiera invertir tenga ya una idea por dónde empezar, ¿no? Una especie de ayuda para decir qué es lo que tengo que mirar en las empresas, qué es lo importante, qué es dónde no tengo que perder el tiempo. Esa es un poco la idea. Por eso explico lo más importante de la contabilidad. Con muchos ejemplos prácticos. Esa es otra característica del curso. Todo va enfocado a la práctica. Es decir, no es un curso para hacer un examen y sacar un 8, no. Eso no es. Cada concepto que yo muestro lo hago con un ejemplo práctico. Y sobre todo también hay esfuerzo en las ilustraciones, los gráficos o diagramas, porque muchos conceptos son abstractos. Digamos que no se trata tanto de tener muchos conocimientos acumulados, sino tener más bien las ideas claras, entender, comprender cómo funcionan las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, los conceptos abstractos a veces no se entienden hasta que se ilustran en una gráfica, por ejemplo, las economías de escala o cosas así, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en explicar las cosas importantes que afectan a las empresas, los capítulos más importantes, ejemplos prácticos, ilustraciones, pero hay que empezar desde el principio, ¿no? Y eso también le viene bien a mucha gente que a lo mejor ya conoce un poco de bolsa, pero también viene bien recordar cuál es el principio, es decir, de dónde sale todo, de las bases. Y eso creo que también lo hace bien este curso. Sí, es importante empezar desde el principio y justamente era algo que te quería preguntar, pero que ya lo respondiste y es si hay necesidad de tener conocimientos previos, pero mencionas que, bueno, básicamente un principiante puede iniciar el curso y tal vez va a tener que esforzarse un poco más, tal vez va a tener que repetir los videos, volverlos a ver 1 2 3 veces hasta entenderlos, pero que es accesible para entender. Efectivamente, ahora que lo dices, la cuestión es que el curso está pensado para gente que se inicia, pero en realidad el formato actual del curso, que es online, las clases se pueden ver online, pero también son grabadas y enviadas al cliente, al suscriptor. Eso, pero en realidad, el formato actual del curso, que es online, las clases se pueden ver online, pero también son grabadas y enviadas al cliente, al suscriptor. Eso permite diferentes ritmos, es decir, que una persona que empieza pueda parar la clase y decir, bueno, pero me estoy enterando, y lo vuelvo a ver. Y si tiene algún problema y no entiende para seguir, me puede enviar una pregunta. Yo se la respondo, se lo explico bien amplio todo y puede seguir con el curso. Puede ir a su ritmo. Y el que va más avanzado pues ya sabe algunas cosas del curso, pero quiere la parte avanzada, ¿no? Lo más complicado, lo más nuevo, pues sigue el curso perfectamente también. Las clases son grabadas, cada uno va a su ritmo, puede hacer todas las preguntas que quiera. Y en ese sentido, teniendo en cuenta esto, lo que yo hago es empezar de cero, pero avanzar rápido, digamos. Porque al final luego el suscriptor va a poder ver el vídeo 80 veces. No pasa nada. Es diferente a una clase presencial, tradicional, en la cual si el profesor va muy rápido, a algunos alumnos me puedo dirigir tanto a personas que saben mucho de bolsa como a personas que no saben nada. Así de simple. También en ese caso voy a dejar el enlace debajo en la descripción, pues para que las personas lo puedan encontrar más fácilmente. Y bueno, has mencionado muchas cosas, tal vez no todas sean tan fáciles de entender, así que al encontrar el artículo las personas pueden leer qué van a aprender, de qué se trata, cuántas clases son, cuándo empieza, etcétera, etcétera. Y entonces, vale, voy a dejar el enlace aquí debajo y solo tal vez para recordar, hay que inscribirse antes del 10 de abril y el curso empieza el 22 de abril.
Sí, bueno, el 10 de abril se puede inscribir después. Lo que pasa es que el precio sube un poco. Lo lógico es que si alguien está interesado y se va a apuntar sí o sí, se apunte antes del 10 de abril, que el precio son de 129 euros. Si se apunta después, el precio subirá a 159 euros. No tiene sentido pagar 20 euros más sabiendo que te vas a apuntar igualmente. Pero sí, efectivamente, hay que apuntarse el día antes del de abril porque si no... Y con todos los oyentes. Y antes de cerrar, pues me gustaría hacer una pregunta que he escuchado en otro podcast, uno que ya mencioné, se llama Invest Like the Best, que es uno de mis preferidos. Y bueno, el entrevistador siempre les pregunta a las personas al final cuál es la cosa más amable que alguien ha hecho por ellos. Entonces, también quería preguntarte, Enrique, ¿cuál es la cosa más amable que alguien ha hecho por ti? ¿En mi vida o en el mundo de la inversión? Bueno, igual lo dejamos en el mundo de la inversión. Vale, sí. Una anécdota muy buena es que yo estaba en un grupo de WhatsApp de inversores y bueno, hubo una discusión un poco acalorada. Esto suele pasar, porque en los grupos no suele haber entendimiento, hay muchas intervenciones y a veces estamos de acuerdo en el fondo y estamos discutiendo a lo tonto, ¿no? Pero bueno, hubo un día que dije, me salí del grupo porque no le veía gran utilidad. Y una de las personas del grupo me dijo, pero Enrique, ¿qué ha pasado? Las intervenciones. Y a veces estamos de acuerdo en el fondo y estamos discutiendo a lo tonto, ¿no? Pero bueno, hubo un día que dije, me salí del grupo porque no le veía gran utilidad. Y una de las personas del grupo me dijo, pero Enrique, ¿qué ha pasado? Pero ¿alguien te ha molestado? Fue una de las que me invitó. Y le dije, no ha pasado nada, es que yo me gusta más el blog, Twitter, compartir ideas, exponer con tranquilidad y no estar en una discusión directa, ¿no? Y esta persona, que es Juan Rodríguez, que dirige un fondo Impassive Wealth, pues luego me invitó a Reino Unido, a su casa, y justo yo estuve un mes por allí y pues me acogió allí en Oxford y luego también me invitó a Wimbledon y fue algo muy bonito porque, bueno, pues yo para él era un desconocido, pero bueno, pues tuvo esa actitud, ¿no? Le gustó un poco lo que yo hacía y bueno, y ahora somos amigos. También cómo los intereses comunes conectan a las personas. Yo también, cuando estoy en algún otro lugar, no sé, en México o en Latinoamérica, y encuentro personas que nunca había visto en la vida real, solo en internet, intercambiando ideas, y es algo muy, muy, muy bonito. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Juan Rodríguez, además, es que cuando me vio, pues se sorprendió muchísimo porque me vio que era una persona bastante joven, yo tengo 29 casi para 30 años, y él es abuelo ya, o sea, abuelo joven, ¿no? Tendrá casi 60, no llega, unos 50 y pico años, y me vio y dice, pero si eres un chaval, pero claro, lo que tú dices, los intereses comunes, parece que él se pensaba que yo era una persona de 40, 50 años, y en realidad era una persona joven, ¿no? Y eso fue también muy, muy curioso, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas Entonces,